En la inmensa nave abovedada de la catedral, miles de voces se funden de repente en un único y poderoso impulso, proclamando un solemne aleluya. Este sonido, semejante a una onda física, atraviesa el espacio, haciendo olvidar el paso del tiempo y las preocupaciones cotidianas. Esta melodía lleva sonando en el planeta casi 300 años, y cada vez que se interpreta, el público en las salas de conciertos de todo el mundo se levanta de sus asientos en señal de profundo respeto. Pero detrás de esta grandeza se esconde la historia de un hombre que sobrevivió a la miseria y al triunfo ensordecedor, que se enfrentó a la traición de amigos y al amor universal, que sufrió derrames cerebrales y ceguera total, pero que ni siquiera en la más absoluta oscuridad dejó de componer. Georg Friedrich Händel no es solo un nombre en un libro de música, es un ejemplo de voluntad inquebrantable. Buenas noches, amigos. Su suscripción es el mejor apoyo para mí. Y ahora, permítanme hablarles sobre un compositor de talento incalculable, Friedrich Händel. La historia de la vida de Georg Friedrich Händel comienza en el corazón mismo de Europa, en la ciudad alemana de Halle, situada en la región de Sajonia. Llegó a este mundo el 23 de febrero de 1685. La fecha de su nacimiento es notable por sí misma, ya que ese mismo año regaló al mundo a otro titán de la música, Johann Sebastian Bach, y también a Domenico Scarlatti. El final del siglo XVII fue una época de cambios, cuando Europa comenzaba a recuperarse de las secuelas de largas guerras y el arte barroco entraba en su fase más exuberante y madura. Sin embargo, en la casa donde nació el futuro compositor, no se respiraba música por ninguna parte. Su familia estaba lejos del arte, eran pragmáticos y respetados en una esfera muy distinta. El padre del compositor, que también se llamaba Georg, era un hombre sumamente serio. Para el momento del nacimiento de su hijo ya había cumplido 63 años. Servía como barbero y cirujano, lo que en aquellos tiempos significaba compaginar las labores de peluquero con las de un curandero que realizaba operaciones sencillas. Era una profesión respetada y lucrativa que requería mano firme y mente fría. La madre de Händel, Dorotea, era hija de un pastor luterano, una mujer profundamente creyente y tranquila. En ese entorno, donde se valoraban el orden, la disciplina y los ingresos seguros, la aparición de un niño con una atracción evidente, casi obsesiva, hacia la música fue una sorpresa, y para el padre incluso un problema. Desde sus primeros años, Georg Friedrich mostró un talento musical sobresaliente que era imposible ignorar. Sin embargo, su padre tenía una opinión muy diferente al respecto. A sus ojos, la música no era más que un entretenimiento, una ocupación indigna de un hombre serio que no podía garantizar un futuro estable. El viejo cirujano, curtido por la vida, deseaba para su talentoso hijo una carrera como abogado. Ese era el camino hacia el poder, el dinero y la posición social. La resistencia del padre era tan grande que, según algunos testimonios, incluso prohibía tener instrumentos musicales en casa para no tentar al niño. Pero el talento, como el agua, siempre encuentra su cauce. A pesar de las prohibiciones domésticas, el joven Händel encontraba oportunidades para desarrollarse. El momento decisivo fue la intervención del duque de Sajonia-Weissenfels, quien, al escuchar al niño tocar el órgano, quedó asombrado y recomendó encarecidamente al padre que no echara a perder el don de su hijo. El barbero y cirujano no podía ir en contra de la voluntad del duque. Así fue como Georg Friedrich recibió permiso para estudiar. Su mentor fue Friedrich Wilhelm Sackhoff, organista de la iglesia local de Liebfrauenkirche. Sackhoff no era solo un maestro, sino un verdadero artesano que abrió ante el joven un inmenso mundo de sonidos. Bajo su tutela, Händel dominó el órgano, el clavecín, el violín y el oboe, y también asimiló los fundamentos de la composición y el contrapunto. Hacia los 17 años, el joven se enfrentó a su primera elección seria. En el año 1702, cumpliendo la voluntad de su padre, ya fallecido para entonces, ingresó en la Universidad de Halle, en la Facultad de Derecho. Fue un tributo al deseo paterno, pero la naturaleza seguía su curso. Paralelamente a sus estudios de leyes, Händel ocupó el puesto de organista en la catedral protestante. Aquel año fue un punto de inflexión. La jurisprudencia parecía seca y aburrida en comparación con la viva energía de la música. Compaginar esos dos mundos durante mucho tiempo era imposible. Apenas un año después, en 1703, Händel, con 18 años, toma una decisión que cambiaría su destino para siempre.
Abandona la universidad, se despide de su Halle natal y parte hacia Hamburgo. La elección de la ciudad no fue casual. La Hamburgo de aquella época era un lugar único, una ciudad libre de la Liga Hanseática donde florecía el comercio y, lo más importante, donde funcionaba el primer teatro de ópera público de Alemania. Allí no era necesario servir en la corte de un señor feudal. Allí la música era un asunto público y comercial. En Hamburgo, Händel se sumergió en la vibrante atmósfera de la vida teatral, trabajando primero como violinista y luego como clavecinista en la orquesta. Fue allí donde escribió sus primeras óperas y probó el sabor del éxito. Pero las ambiciones del joven músico iban más allá de las tierras alemanas. A principios del siglo XVIII, el centro del universo musical era Italia. Era allí, hacia las fuentes del arte operístico, a donde aspiraban ir todos los compositores que deseaban alcanzar la perfección. En el periodo entre 1706 y 1710, Händel viaja por Italia. Florencia, Roma, Nápoles, Venecia, se desplaza entre estas capitales culturales, absorbiendo el estilo del bel canto, la melodiosidad italiana y el brillo solar de la música del sur. En Italia lo recibían como a un igual, lo llamaban el querido sajón, y admiraban su virtuosismo con los instrumentos de tecla. Conoce a los más grandes maestros de la época, Arcangelo Corelli, Alessandro y Domenico Scarlatti, adoptando su experiencia y compitiendo con ellos en destreza. El periodo italiano fue la escuela que pulió su talento, convirtiendo al organista alemán en un compositor europeo. Sin embargo, Italia, con toda su belleza, estaba saturada de talentos locales. Händel buscaba un lugar donde pudiera ser el primero. Y ese lugar fue Londres. En el año 1710, llega por primera vez a la capital de Gran Bretaña. La brumosa Albión lo recibió con interés. El público inglés, cansado de las viejas formas, estaba sediento de una nueva y brillante ópera italiana, y Händel resultó ser precisamente quien podía saciar esa hambre. Londres se convirtió para él no solo en una ciudad más en su ruta, sino en un verdadero hogar para el resto de su vida. Allí encontró a su público, a sus mecenas y su gloria. En el año 1727, Georg Friedrich Händel adoptó oficialmente la ciudadanía británica, uniendo definitivamente su destino a la corona inglesa. Su carrera en Londres se parecía a una montaña rusa. Creaba compañías de ópera que resonaban en todo el mundo y luego quebraban. Era el favorito de los reyes y el blanco de la sátira de sus competidores. Escribía música para los fuegos artificiales reales y para procesiones solemnes en el Támesis, y sus himnos sonaban durante las coronaciones. Händel vivió en Londres casi medio siglo, definiendo los gustos musicales de la nación. Residía en una casa en Brook Street, donde hoy se encuentra su museo. Fue entre esas paredes donde se escribieron sus mayores obras maestras. El destino le concedió una vida larga para los estándares de la época, llena de trabajo. Incluso en su vejez, enfrentándose a graves enfermedades, no se rindió. Cuando en el año 1751 su vista comenzó a deteriorarse drásticamente debido a una catarata, siguió trabajando. Las operaciones fallidas, realizadas por charlatanes de aquella era, lo llevaron a la ceguera total, pero incluso entonces, en la oscuridad, dirigía sus oratorios e improvisaba al órgano, arrancando lágrimas al público. El camino terrenal del compositor concluyó el 14 de abril de 1759. Tenía 74 años. La muerte de Händel fue un acontecimiento de escala nacional. Gran Bretaña no se despedía solo de un músico, sino de un héroe nacional. Fue enterrado con honores de Estado en la Abadía de Westminster, en el Rincón de los Poetas, lo cual fue el más alto reconocimiento a sus méritos ante la cultura del país. En su lápida están grabadas la fecha de su nacimiento y la de su muerte, y se representa al propio compositor sosteniendo en las manos una hoja con las notas de su aria más famosa. Yo sé que mi Redentor vive, del oratorio El Mesías. Desde la modesta casa de un barbero en la sajona Halle hasta las majestuosas bóvedas de la Abadía de Westminster, tal es el arco geográfico y vital de Georg Friedrich Händel. Pero para entender cómo se recorrió exactamente este camino, qué dramas e iluminaciones se escondían tras las secas fechas de las mudanzas, debemos volver al principio mismo. Allí donde un niño pequeño se escabullía a escondidas al desván para tocar las teclas de un viejo clavicordio. La infancia de Georg Friedrich Händel transcurrió en una atmósfera que, al parecer, estaba lo más lejos posible del gran arte.
La ciudad de Halle, a finales del siglo XVII, era un importante centro comercial y administrativo, donde se valoraban la practicidad, la diligencia y una clara comprensión del propio lugar en la jerarquía social. La familia Handel ocupaba un lugar de honor en esa estructura. Su padre, Georg Handel, no era un simple barbero, sino cirujano de la corte y ayuda de cámara secreto, un hombre que gracias a su trabajo y sus contactos había logrado una alta posición. En su casa de la calle Grosse Schlammstrasse, conocida como Al Ciervo Dorado, la música se consideraba exclusivamente un oficio dudoso e inestable, rayano en la vagancia. Para su hijo, nacido de su segundo matrimonio, el padre de 70 años había preparado otro camino, la carrera de abogado, que debía consolidar el estatus de la familia y asegurar a Georg Friedrich una existencia acomodada y respetable. Sin embargo, la naturaleza dotó al niño de otro anhelo. Desde sus años más tiernos, apenas empezando a ser consciente del mundo que le rodeaba, Georg Friedrich mostró una sensibilidad extraordinaria hacia los sonidos. Mientras sus compañeros jugaban a los juegos infantiles habituales, él buscaba oportunidades para tocar teclas o cuerdas. El padre, al notar este interés, mostró una dureza que hoy llamaríamos tiranía, pero que en aquellos tiempos se consideraba simplemente una educación estricta. Prohibió traer a casa cualquier instrumento musical, prohibió al niño visitar casas donde se hiciera música e incluso trató de limitar sus visitas a la iglesia, para que los sonidos del órgano no distrajeran a su hijo de la preparación para el futuro estudio del derecho. Es en este periodo cuando nace una de las leyendas más famosas de la historia de la música, confirmada por los relatos de los primeros biógrafos del compositor. A escondidas de su severo padre, probablemente con la complicidad silenciosa de su madre o su tía, el joven Georg Friedrich logró subir al desván de la casa un pequeño clavicordio. Este instrumento era ideal para las prácticas secretas. A diferencia del clavecín, el clavicordio suena extremadamente bajo. Su sonido apenas se oye fuera de la habitación, especialmente si está bajo el mismo tejado. Por las noches, cuando toda la casa se sumía en el sueño, el niño se escabullía al desván y practicaba durante horas, desarrollando la agilidad de sus dedos y comprendiendo intuitivamente los fundamentos de la armonía. En la oscuridad total y el silencio se forjaba el carácter del futuro genio, la voluntad de alcanzar la meta a pesar de cualquier obstáculo. El giro decisivo ocurrió cuando Georg Friedrich tenía unos 8 o 9 años. Su padre partió hacia el castillo de Weissenfels para visitar a su hijo mayor del primer matrimonio, que servía como ayuda de cámara del duque de Sajonia-Weissenfels. El pequeño Georg Friedrich suplicó tanto que lo llevaran con él que el padre finalmente cedió. Ese corto viaje se convirtió en el punto de partida de su carrera profesional. En el castillo del duque, el niño encontró acceso al órgano de la capilla de la corte. Tras uno de los oficios, cuando el organista oficial terminó de tocar, Georg Friedrich se sentó al instrumento y comenzó a improvisar. Su interpretación fue tan madura y técnicamente perfecta que el duque Juan Adolfo I, que escuchó por casualidad los sonidos del órgano, quedó pasmado. Inmediatamente mandó llamar al padre del niño y declaró que tal talento era un don de lo alto, y que obstaculizar su desarrollo significaba ir en contra de la voluntad de Dios. El duque llenó los bolsillos del niño con monedas de oro, e hizo prometer a su padre que permitiría a su hijo recibir una educación musical profesional. Al regresar a Halle, Georg Händel se vio obligado a someterse a la voluntad de su alto protector. Como maestro para su hijo, eligió a Friedrich Wilhelm Sackhoff, el organista principal de la iglesia Liebfrauenkirche. La elección resultó brillante. Sackhoff no solo era un sólido profesional, sino también un hombre de miras amplias que poseía una extensa biblioteca de partituras. La metodología de enseñanza de Sackhoff era fundamental e integral. No solo enseñaba al niño a tocar el órgano, el clavecín, el violín y el oboe, sino que le obligaba a analizar la música de diferentes escuelas europeas, la alemana, la italiana y la francesa. Por encargo del maestro, Händel copiaba cientos de páginas de obras ajenas, desmenuzando la estructura de fugas, cantatas y sonatas. Esto formó en él un conocimiento enciclopédico y la capacidad de trabajar en cualquier estilo. Sackhoff también animaba al alumno en la composición. A los 10 años, Georg Friedrich ya componía semanalmente motetes eclesiásticos y oficios que se interpretaban en el templo. Ya en la adolescencia, Händel se convirtió en una celebridad local. Su fama como virtuoso intérprete traspasó los límites de Halle.
En el año 1696, visitó Berlín junto con su padre, donde actuó en la corte del elector Federico III, el futuro rey de Prusia. Su interpretación al clavecín causó furor. El elector quedó tan impresionado con las capacidades del niño de 11 años que propuso al padre de Händel enviar a su hijo a Italia a expensas del Estado para continuar su formación, prometiéndole un lugar en la corte en el futuro. Sin embargo, el viejo Georg Händel, que poseía un carácter independiente y aún desconfiaba de la vida de músico de corte, rechazó cortésmente la oferta. Sentía la proximidad de la muerte y quería que su hijo permaneciera cerca. En febrero de 1697, el padre del compositor falleció. Este acontecimiento impuso al niño de 12 años una enorme responsabilidad. A pesar de la muerte del principal oponente a su afición musical, Händel mostró una lealtad sorprendente a la palabra dada y a las tradiciones familiares. Continuó sus estudios en el gimnasio, preparándose para ingresar en la universidad, y no abandonó las clases de música. A este periodo pertenecen sus primeras composiciones conservadas, entre las que destacan las sonatas a trío para 2 oboes y bajo. Estas obras demuestran una madurez de pensamiento asombrosa para tan corta edad y un dominio magistral de la técnica del contrapunto. En el año 1702, 5 años después de la muerte de su padre, Händel cumplió su última voluntad. Ingresó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Halle. La universidad en aquel tiempo era un bastión de ideas avanzadas y pietismo, lo que influyó mucho en el desarrollo intelectual general del joven. Sin embargo, la carrera jurídica no duró mucho. Apenas un mes después de comenzar las clases, le ofrecieron a Händel el puesto de organista en la catedral protestante de la ciudad. El contrato se firmó por 1 año y durante ese tiempo no solo debía tocar en los oficios, sino también enseñar a los cantores y vigilar el estado del instrumento. Fue su primer trabajo oficial, remunerado con 5 táleros al año más vivienda. El trabajo en la catedral de Halle se convirtió para Händel en la etapa final de su aprendizaje. Adquirió una experiencia inestimable dirigiendo el coro de la iglesia y el conjunto instrumental, y pulió su maestría en la improvisación al órgano, que más tarde asombraría a toda Europa. Sin embargo, los muros de la catedral de provincias pronto se le quedaron pequeños a sus ambiciones. Halle era una ciudad de tradiciones, y a Händel le atraía el escenario, el movimiento y el brillo del teatro. A principios del siglo XVIII, la vida musical de Alemania cambiaba rápidamente, y el epicentro de esos cambios era Hamburgo. Fue allí donde se abrió el primer teatro de ópera público, donde la música dejaba de ser solo eclesiástica o cortesana para convertirse en un asunto de libre mercado y gran público. Hacia la primavera de 1703, el plazo del contrato en la catedral llegó a su fin. Händel, que acababa de cumplir 18 años, tomó la decisión definitiva. Abandonó la universidad, renunció a sus funciones de organista y, reuniendo sus pocas pertenencias, partió hacia Hamburgo. Consigo llevaba no solo una técnica brillante de interpretación y conocimiento de la teoría musical, sino también una profunda disciplina interna inculcada por su padre y una educación universal recibida de Sachou. Esta aleación de solidez alemana y audacia juvenil pronto haría hablar de él a toda Alemania y luego al mundo entero. El camino desde el desván en Halle hasta las tablas del teatro estaba recorrido, y comenzaba un nuevo capítulo de su vida, un capítulo dedicado al gran arte de la ópera. La llegada de Georg Friedrich Händel a Hamburgo en el verano de 1703 marcó el inicio de una etapa completamente nueva, no solo en su biografía, sino en todo su sistema de pensamiento creativo. La Hamburgo de aquel tiempo era un fenómeno único en el mapa de Europa. Era una ciudad libre hanseática, próspera gracias al comercio marítimo e independiente de los caprichos de monarcas individuales o de estrictos dogmas eclesiásticos. Fue allí donde en el año 1678 se abrió el primer teatro de ópera público de Alemania en la Plaza Gänsemarkt, la Oper am Gänsemarkt. A diferencia de los teatros de corte de otras ciudades, aquí cualquiera podía comprar una entrada, lo que creaba una atmósfera especial, viva y sumamente exigente. Para el joven de 18 años de la provincial Halle, educado en estrictos corales y música sacra, esta ciudad se convirtió en un portal hacia el mundo del gran arte secular y el éxito comercial. Los primeros pasos de Händel en Hamburgo fueron modestos, pero estratégicamente calculados. No intentó declararse de inmediato como un gran compositor, sino que comenzó desde lo más bajo de la jerarquía teatral.
se contrató en la orquesta del Teatro de Ópera como violinista raso, o más exactamente, como intérprete en la sección de segundos violines. Esta posición le permitía estar dentro del proceso musical, estudiar la especificidad de las puestas en escena, el trabajo de los cantantes y la reacción del público, permaneciendo casi inadvertido. Sin embargo, su verdadera maestría fue imposible de ocultar por mucho tiempo. Pronto, sus colegas y la dirección del teatro notaron que el joven violinista dominaba los instrumentos de tecla a un nivel muy superior al de los acompañantes de plantilla. Cuando el clavecinista titular faltaba, Händel ocupaba su lugar al instrumento dirigiendo el conjunto y acompañando las partes vocales. Su virtuosismo y seguridad rápidamente lo convirtieron en una de las figuras clave en el foso de la orquesta. En Hamburgo, Händel entabló una amistad que casi termina en tragedia, pero que determinó en gran medida su formación profesional. Se trata de Johann Mattheson, que era 4 años mayor que Händel y ya era una estrella reconocida de la escena local, cantante, compositor y teórico de la música. Mattheson se convirtió para Händel en un guía hacia la sociedad mundana de Hamburgo. Fue con él con quien Händel realizó el famoso viaje a Lübeck en el año 1703 para optar al puesto del célebre organista Dietrich Buxtehude. La condición para obtener este prestigioso cargo era casarse con la hija del viejo maestro, y ambos jóvenes, al ver a la novia, rechazaron cortésmente la vacante, prefiriendo la libertad y la carrera en Hamburgo. Este viaje, sin embargo, les permitió a ambos tocar las cimas de la tradición organística alemana. Las relaciones con Mattheson eran complejas y competitivas. En diciembre de 1704, durante la interpretación de la ópera de Mattheson Cleopatra, estalló una disputa entre los amigos que derivó en un duelo a espadas justo junto a los muros del teatro de ópera. Según la leyenda, la vida de Händel se salvó solo gracias a un gran botón de metal en su casaca, en el que se rompió la hoja del adversario. Afortunadamente, el conflicto se resolvió rápido y los músicos se reconciliaron, continuando su trabajo conjunto. Este episodio caracteriza vividamente el temperamento ardiente del joven compositor y esa atmósfera tensa y apasionada en la que se forjaba su maestría. En Hamburgo, la música no eran solo sonidos, sino una cuestión de honor y supervivencia. El principal maestro y al mismo tiempo competidor de Händel en este periodo fue Reinhard Kaiser, director del teatro y principal compositor de ópera de Alemania. Kaiser era un maestro de la melodía y el efecto teatral. Combinaba hábilmente las tradiciones alemanas con la ligereza italiana. Observando el trabajo de Kaiser, Händel asimilaba las leyes de la dramaturgia, cómo construir un conflicto, cómo transmitir los afectos, ira, alegría, desesperación, a través de las partes vocales. En este tiempo también se dedicaba activamente a la enseñanza privada de música, lo que le daba independencia financiera y le permitía no depender exclusivamente de los honorarios del teatro. Sus alumnos eran hijos de ricos comerciantes y diplomáticos de Hamburgo, lo que ampliaba sus contactos sociales. El ansiado avance ocurrió en enero de 1705, cuando los asuntos financieros de Reinhard Kaiser entraron en decadencia y se vio obligado a esconderse temporalmente de los acreedores. La dirección del teatro confió la puesta en escena de una nueva ópera al joven Händel. Así apareció Almira, reina de Castilla. Era una obra inusual. Según la moda hamburguesa de entonces, las arias se cantaban en italiano y los recitativos en alemán. El éxito fue fenomenal. Almira aguantó cerca de 20 representaciones, lo que para aquel tiempo se consideraba un logro enorme. El público quedó conquistado por la frescura de las melodías y el potente temperamento dramático del autor, que en aquel momento apenas había cumplido 20 años. En esta ópera ya se manifestó uno de los rasgos característicos de Händel, su capacidad para crear melodías brillantes y memorables que se hacían populares al instante. Animado por el éxito, Händel presentó tan solo unas semanas después su segunda ópera, Nerón. Lamentablemente, su destino fue menos afortunado y no se mantuvo mucho tiempo en el repertorio. Tras ella se escribieron 2 óperas más, Florindo y Dafne, que debido a su gran duración se dividieron en 2 partes. Las partituras de estas obras se conservan solo fragmentariamente, pero el mero hecho de su escritura atestigua la increíble capacidad de trabajo y fecundidad del joven compositor. Hamburgo enseñó a Händel a trabajar bajo condiciones de plazos estrictos y gustos de la audiencia en constante cambio. Comprendió que la ópera no es solo arte puro,
sino también una producción compleja que requiere control sobre todos los aspectos de la puesta en escena. El periodo hamburgués fue para Händel una escuela de profesionalismo europeo. Allí se alejó definitivamente de la carrera de organista de iglesia y se reconoció a sí mismo como un artista secular, orientado a una amplia fama europea. Dominó el llamado estilo virtuoso, la creación de arias complejísimas que exigían de los cantantes una perfección técnica límite. Sin embargo, a pesar del éxito, Händel sentía que las posibilidades de Alemania en el arte operístico eran limitadas. Para convertirse en un verdadero maestro del estilo italiano, era necesario ir a la fuente original. Hacia el año 1706, Hamburgo se le quedó pequeña a Händel. Las dificultades financieras del teatro y las intrigas internas lo empujaban a cambiar. Además, apareció en la ciudad el príncipe Gian Gastone de Medici, hermano del gran duque de Toscana. Al conocer la música de Händel, el príncipe quedó fascinado y lo invitó a visitar Italia. Aunque Händel prefirió emprender este viaje con sus propios medios para conservar su independencia, fue precisamente esta invitación la excusa formal para su partida. A la edad de 21 años, con dinero en el bolsillo ganado con la enseñanza y las representaciones, Händel abandonó Alemania. Se marchaba ya no como un aprendiz, sino como un profesional formado, listo para conquistar la patria de la ópera con su arte. Por delante le esperaban Florencia, Roma y Venecia, ciudades que lo formarían definitivamente como el más grande compositor de la época barroca. La segunda mitad del año 1706 fue para Georg Friedrich Händel un tiempo de gran transición. Dejando atrás Hamburgo, partió hacia Italia, el país que en aquella época se consideraba la cuna y la autoridad indiscutible en el mundo de la música. Este viaje no fue un impulso casual de un joven. Fue un paso cuidadosamente planeado por un maestro consciente de que sin una inmersión profunda en la cultura italiana era imposible alcanzar las cimas del reconocimiento europeo. Händel llegó a Italia no como un suplicante, sino como un artista consolidado, con medios y reputación suficientes para mantener su independencia. Su camino cruzó los Alpes hacia la cuna del Renacimiento, Florencia, donde le esperaba una cálida acogida en la corte del príncipe Fernando de Medici, heredero del gran duque de Toscana. Florencia recibió al compositor de 21 años con una atmósfera de exquisitez y brillo intelectual. Fue allí donde, en el año 1707, Händel puso en escena su primera ópera italiana titulada Rodrigo. La producción tuvo éxito y como recompensa el compositor recibió del gran duque 100 ducados y una lujosa vajilla de plata. Sin embargo, Florencia fue solo el punto de partida. Pronto Händel partió hacia Roma, una ciudad que, a pesar de la prohibición oficial del Papa sobre las representaciones operísticas públicas, seguía siendo el centro espiritual y cultural de Europa. El Papa Clemente XI consideraba la ópera un entretenimiento frívolo y pecaminoso, pero esto solo hizo que la energía teatral se trasladara a los palacios privados de cardenales y aristócratas, adoptando la forma de cantatas y oratorios. El periodo romano fue para Händel un tiempo de increíble crecimiento creativo y éxitos sociales. Entró rápidamente en los círculos más altos de la sociedad romana, encontrando el patrocinio de los mecenas más influyentes de la época, los cardenales Benedetto Pamphili, Pietro Ottoboni y Carlo Colonna. Estas personas no eran simples clientes ricos, sino finos conocedores del arte, poetas e intelectuales. En sus palacios, Händel conoció a los principales maestros de la escuela italiana, entre los que destacaba Arcangelo Corelli, reconocido líder en el campo de la música instrumental. Bajo la influencia de Corelli, Händel perfeccionó su maestría en la escritura de obras orquestales, asimilando esa especial cantabilidad y armonía del conjunto italiano que más tarde se convertiría en el sello distintivo de sus triunfos londinenses. En Roma, Händel se convirtió en miembro de la famosa Academia de la Arcadia, una comunidad de poetas y músicos que aspiraban al renacimiento de la simplicidad y armonía clásicas en el arte. Fue para los mecenas romanos para quienes creó más de 150 cantatas profanas, obras elegantes para voz con acompañamiento que servían como material ideal para demostrar la destreza de los cantantes. En el año 1707 completó su primer gran oratorio italiano, El triunfo del tiempo y el desengaño, con libreto del cardenal Pamphili. En esta obra, Händel demostró un dominio virtuoso de la forma, uniendo la escuela contrapuntística alemana con la melodiosidad italiana. Otro logro grandioso fue el oratorio La Resurrección,
interpretado en el año 1708 en el Palacio Bonelli con la participación de una orquesta de 45 músicos, dirigida por el propio Arcangelo Corelli. Uno de los episodios más brillantes del periodo italiano fue la competencia creativa de Händel con Domenico Scarlatti, hijo del gran Alessandro Scarlatti. Este certamen fue organizado por el cardenal Ottoboni en Roma y tenía como objetivo averiguar quién de los jóvenes virtuosos era más fuerte tocando los instrumentos de tecla. Al clavecín, las fuerzas se consideraron iguales. Scarlatti asombraba a los oyentes con su increíble velocidad y agilidad de dedos. Sin embargo, cuando los músicos pasaron al órgano, la superioridad de Händel se hizo evidente. El propio Scarlatti reconoció su derrota, declarando que no sospechaba la existencia de tal potencia y profundidad en la ejecución de ese instrumento. A pesar de la rivalidad, entre ellos surgió una sincera amistad y un respeto mutuo que conservaron toda la vida. En el año 1708, Händel visitó Nápoles, que en aquel tiempo era la reconocida capital de la maestría vocal. Allí conoció a Alessandro Scarlatti, cabeza de la escuela napolitana, y creó la serenata Azzi, Galatea e Polifemo. Nápoles, con su luz solar y sus emociones vivas, añadió a la música de Händel aún más colores y generosidad melódica. Continuó estudiando el arte del bel canto, el canto hermoso, que exigía del compositor la comprensión de todas las posibilidades de la voz humana, sus rangos, registros y capacidad para los adornos virtuosos. La culminación del viaje italiano fue la visita a Venecia a finales del año 1709. Venecia era la ciudad de los carnavales y de las tradiciones operísticas más libres. Fue allí donde en diciembre de 1709, en el Teatro San Giovanni Grisostomo, tuvo lugar el estreno de la ópera de Händel Agrippina. El éxito no tuvo precedentes. El espectáculo aguantó 27 representaciones seguidas, lo que era un caso rarísimo para la escena veneciana. El público en el teatro interrumpía constantemente la música con gritos de «¡Viva el querido sajón!». Händel logró crear una obra que respondía idealmente a los gustos de los italianos, pero que al mismo tiempo poseía una profundidad y una fuerza dramática impropias de muchos autores locales. El periodo italiano, que duró poco más de 3 años, cambió a Händel por completo. Llegó a Italia como un talentoso músico alemán y se marchó como un maestro europeo. Dominó totalmente el arte de crear melodías capaces de conmover el corazón del oyente más exigente y aprendió a escribir para la voz como nadie más en su generación. Absorbió la sensualidad del sur italiano y la unió con la disciplina del norte germánico. En este periodo se formó definitivamente su estilo único, enérgico, plástico, emocionalmente saturado y técnicamente perfecto. Además, Italia le dio a Händel algo no menos importante que la experiencia musical. Le dio una red de contactos influyentes por toda Europa. En Venecia conoció a aristócratas ingleses y diplomáticos de Hannover que rivalizaban por invitarlo a visitar sus países. A principios del año 1710, Händel abandonó Italia y se dirigió a Hannover, donde ocupó el puesto de maestro de capilla en la corte del elector Jorge Luis. Sin embargo, su mirada ya estaba puesta más allá, en Londres, la enorme y rica metrópolis que prometía horizontes aún más amplios para su genio operístico. El triunfo italiano se convirtió en los cimientos sobre los que construiría su futuro imperio en Gran Bretaña. A finales del año 1710, Georg Friedrich Händel abandonó Hannover y partió hacia Londres, que en aquel tiempo se convertía rápidamente en la metrópolis más rica e influyente de Europa. La capital británica vivía un periodo de gran crecimiento económico y su vida cultural exigía nuevas formas de entretenimiento de mayor escala. La tradición musical inglesa, tras la muerte de Henry Purcell en 1695, se hallaba en un estado de cierto estancamiento, y el público culto anhelaba algo verdaderamente majestuoso y moderno. Händel llegó a Londres con el permiso oficial de su empleador, el elector de Hannover, Jorge Luis, inicialmente solo para una visita breve, pero la situación en el teatro inglés cambió sus planes. En Londres, Händel conoció rápidamente a Aaron Hill, el joven y enérgico gerente del Teatro de la Reina en Haymarket. Hill comprendía que para tener éxito, la escena londinense necesitaba una ópera italiana completa, creada especialmente para el público inglés. Él mismo preparó el guión basándose en el poema épico de Torquato Tasso, Jerusalén liberada, y el poeta italiano Giacomo Rossi lo adaptó al libreto. El trabajo en la ópera, que recibió el nombre de Rinaldo,
avanzó a una velocidad increíble. Händel completó la partitura en tan solo 14 días, utilizando en ella algunas de sus mejores ideas y melodías ideadas anteriormente durante su viaje italiano. La velocidad de su trabajo era tal que el libretista Rossi apenas lograba escribir las palabras para la música, cosa que mencionó más tarde con admiración en el prefacio de la edición. El estreno de Rinaldo tuvo lugar el 24 de febrero de 1711 en el Teatro de la Reina. Este acontecimiento supuso una verdadera revolución en la vida cultural de Londres. Los espectadores no vieron un simple espectáculo musical, sino un show grandioso con el uso de las tecnologías escénicas más avanzadas del momento. Los directores no escatimaron en efectos. En el escenario los dragones escupían fuego, resonaban cascadas reales, y en una de las escenas soltaron en la sala decenas de gorriones y jilgueros vivos para crear la atmósfera de un jardín encantado. La música de Händel, que combinaba la potencia de la escuela alemana y la flexibilidad melódica italiana, complementaba perfectamente este espectáculo, haciéndolo verdaderamente inolvidable. El éxito de Rinaldo superó todas las expectativas de los organizadores. La ópera aguantó 15 representaciones seguidas, lo que para el Londres de principios del siglo XVIII era un resultado sin precedentes. La popularidad de la obra fue tan grande que las partituras de arias individuales se esparcieron instantáneamente por la ciudad. El editor musical John Walsh ganó con la venta de las partituras de Rinaldo una suma enorme, cerca de 1.500 libras esterlinas. Se dice que Händel, al enterarse de esto, comentó con ironía que la próxima vez Walsh debería escribir la música y él, Händel, se encargaría de la edición, para repartir las ganancias honestamente. Este éxito financiero consolidó la reputación de Händel como un compositor capaz de crear no solo alto arte, sino también un producto comercialmente demandado. El número musical central de la ópera fue el aria de la heroína principal, Almirena, Lascia ch'io pianga, que se traduce como «Deja que llore mi cruel suerte». Esta melodía, escrita en ritmo de zarabanda, apareció originalmente en la temprana ópera alemana de Händel Almira, y luego fue utilizada por él en un oratorio italiano. Sin embargo, fue precisamente en Rinaldo donde adquirió su forma definitiva y el reconocimiento mundial. La sencillez y sinceridad de esta música resultaron tan afines a los sentimientos humanos que el aria se convirtió al instante en una de las obras más famosas de la historia del género. Demostró la capacidad de Händel para expresar la pena más profunda a través de una forma musical noble y clara, carente de afectación excesiva. A pesar del triunfo entre el público, Rinaldo provocó una reacción ambigua en la prensa. Los intelectuales de la época, como Joseph Addison y Richard Steele, en las páginas de sus revistas The Spectator y The Tatler, sometieron la ópera a una dura crítica. Se burlaban de lo absurdo de los efectos escénicos, especialmente de los pájaros vivos, que a veces distraían la atención de la música y ensuciaban los decorados. Addison también se pronunció contra el propio concepto de la ópera en italiano, afirmando que la audiencia inglesa no debía escuchar lo que no entendía. Sin embargo, estos artículos críticos solo avivaron el interés de la sociedad por la puesta en escena. La popularidad de Händel seguía creciendo, y la crítica de los intelectuales no podía detener el flujo de espectadores al teatro de Haymarket. La reina Ana, que gobernaba Inglaterra en aquel tiempo, también mostró benevolencia hacia el joven sajón. Händel escribió para ella la Oda para el cumpleaños de la reina Ana, que fue interpretada en febrero de 1713. En señal de reconocimiento a su talento, la reina asignó al compositor una pensión vitalicia de 200 libras esterlinas al año. Era una suma considerable que aseguraba a Händel independencia financiera y el estatus de compositor de la corte de facto. El apoyo de la monarca lo convenció definitivamente de que su futuro estaba ligado precisamente a la tierra británica, donde las posibilidades musicales parecían inagotables. En este mismo periodo, Händel demostró su maestría en la creación de música sacra solemne, escribiendo el Te Deum de Utrecht y el Jubilate en honor a la firma de la paz de Utrecht. La interpretación de estas obras en la Catedral de San Pablo en julio de 1713 mostró que el compositor era capaz de trabajar brillantemente no solo en el género teatral, sino también en el monumental género coral. Su música comenzó a sonar en ceremonias estatales oficiales, lo que fortaleció aún más su posición en la sociedad inglesa.
Händel se convertía gradualmente en parte del establishment británico, aunque formalmente seguía siendo súbdito de Hannover. La situación se complicó en el año 1714, cuando la reina Ana falleció sin dejar herederos directos. Según el acta de establecimiento, la corona pasó a su pariente protestante más cercano, el elector de Hannover, que se convirtió en el rey Jorge I de Gran Bretaña. Para Händel, esto significaba el reencuentro con su antiguo señor, de quien se había marchado hacía varios años, alargando considerablemente su permiso. Existía la leyenda de que Händel recuperó el favor del rey escribiendo la famosa Música acuática para el paseo real por el Támesis en el año 1717. En realidad, Jorge I, siendo un apasionado amante de la música, ya valoraba el talento de Händel y pronto duplicó su pensión. El éxito de Rinaldo y de las obras posteriores sentó las bases para el desarrollo de la ópera italiana en Inglaterra durante décadas. Händel demostró que este género podía ser exitoso en Londres si combinaba un canto virtuoso, profundidad dramática y espectacularidad. Londres se convirtió para el compositor en su segunda patria, el lugar donde encontró no solo la fama, sino también la libertad creativa. Allí halló un círculo de amigos fieles y mecenas entre la alta aristocracia, incluidos el conde de Burlington y el duque de Chandos. Este periodo fue un tiempo de triunfo absoluto, cuando parecía que cada nueva obra de Händel estaba destinada a la inmortalidad. Gran Bretaña lo aceptó como propio, y él le correspondió dedicando su genio al servicio de su cultura. Hacia finales de la segunda década del siglo XVIII, la vida operística de Londres exigía una estructura financiera y organizativa más estable. La ópera italiana era un placer extremadamente caro que requería enormes gastos en decorados, vestuario y, sobre todo, en los honorarios de los intérpretes estrella. En el año 1719, un grupo de influyentes aristócratas ingleses, con el apoyo activo del rey Jorge I, tomó la decisión de crear una sociedad anónima que recibió el nombre de Real Academia de Música. No era una institución educativa en el sentido moderno de la palabra, sino que representaba una potente corporación operística. El rey prometió un subsidio anual de 1.000 libras esterlinas, y cerca de 60 nobles invirtieron sus fondos para asegurar a Londres las mejores producciones de Europa. Georg Friedrich Händel fue nombrado director musical de esta ambiciosa organización. En él recaía la responsabilidad no solo de componer la música, sino también de contratar a los mejores cantantes del continente. En la primavera de 1719, Händel partió en un largo viaje por Europa con el objetivo de buscar talentos. El punto principal de su ruta fue Dresde, donde en aquel tiempo trabajaba una brillante compañía de ópera en la corte del elector de Sajonia. Fue allí donde Händel escuchó y contrató a Francesco Bernardi, más conocido por el nombre de Senesino. Este famoso castrato soprano poseía una voz única que combinaba una fuerza increíble, flexibilidad y profundidad emocional. Senesino se convirtió en el solista principal de la academia durante muchos años, y fue precisamente para su voz para la que Händel creó sus papeles masculinos más famosos. Además de él, se invitó a Londres a otras estrellas de primera magnitud, lo que convirtió a la capital británica en la principal competidora de los teatros italianos. La actividad de la Real Academia de Música se inauguró en abril de 1720 con la puesta en escena de la ópera de Händel, Radamisto. El espectáculo tuvo un éxito colosal. Al estreno asistió el propio rey, y la multitud que deseaba entrar en la sala era tan grande que muchos tuvieron que abrirse paso literalmente hacia las puertas del teatro. Este periodo, que duró desde 1720 hasta 1728, fue la época de mayor florecimiento de Händel como maestro de la ópera seria. En estos años demostró una productividad increíble, estrenando 2 o 3 óperas nuevas por temporada. Su capacidad de trabajo asombraba a sus contemporáneos. Podía completar una partitura complejísima en 3 semanas, dirigiendo personalmente los ensayos y tocando el clavecín en la orquesta. En esta edad de oro creativa, Händel creó una serie de obras que hoy son reconocidas como obras maestras absolutas del arte operístico mundial. En el año 1724 tuvo lugar el estreno de la ópera Julio César en Egipto. Este lienzo monumental asombraba a los oyentes no solo por el brillo vocal, sino también por la profundidad del desarrollo psicológico de los personajes. La imagen de Cleopatra en esta ópera se convirtió en una de las más complejas y polifacéticas de la historia del barroco. Desde una intrigante coqueta hasta una mujer que sufre profundamente.
Tras Julio César, aparecieron Tamerlán y Rodelinda, en las que Händel se alejó aún más de las exigencias puramente formales del género, convirtiendo cada aria en una profunda exploración del alma humana. Utilizaba la orquesta no simplemente como acompañamiento, sino como un participante activo del drama, introduciendo instrumentos raros y creando efectos sonoros inusuales. Sin embargo, la prosperidad de la academia se veía constantemente ensombrecida por conflictos internos y dificultades financieras. Los enormes honorarios de los cantantes devoraban una parte significativa del presupuesto. Por ejemplo, Senesino recibía cerca de 2.000 libras por temporada, lo que era una inmensa fortuna para aquellos tiempos. Además, Händel tenía que competir con otros compositores a los que la academia invitaba para diversificar el repertorio. El rival más serio fue el italiano Giovanni Bononcini, cuyo estilo más ligero y melódico se volvió temporalmente muy popular entre una parte del público londinense. Londres se dividió en dos bandos, los partidarios de Händel y los seguidores de Bononcini. Esta rivalidad incluso encontró reflejo en los versos satíricos de la época. La situación se caldeó aún más cuando, en el año 1726, se unió a la compañía una segunda prima donna, Faustina Bordoni. Para ese momento, en el teatro ya brillaba Francesca Cuzzoni, que poseía una voz tierna y talento dramático. La rivalidad entre las dos grandes cantantes traspasó rápidamente los límites de los intereses profesionales y se convirtió en tema constante de chismes y caricaturas en los periódicos. El público en la sala se dividió. Los fanáticos de Cuzzoni siseaban durante las actuaciones de Faustina y viceversa. La culminación llegó el 6 de junio de 1727 durante la interpretación de la ópera de Bononcini Astianate. En presencia de la princesa de Gales, estalló una pelea entre las cantantes en pleno escenario. Se agarraron de los pelos y se cubrieron de insultos bajo los gritos y silbidos de la multitud. Este escándalo asestó un duro golpe a la reputación de la Real Academia de Música, dejando a la ópera italiana en una situación cómica. Además de las disputas internas, sobre la academia se acumulaban las nubes de las circunstancias externas. Hacia el año 1728, los gustos del público londinense comenzaron a cambiar. Los espectadores empezaron a cansarse de los héroes pomposos de la antigüedad y de las interminables arias en un idioma italiano incomprensible. La respuesta a esta demanda llegó en forma de La ópera del mendigo de John Gay y Johann Christoph Pepusch. Era una sátira aguda, escrita en inglés, cuyos héroes eran ladrones, prostitutas y funcionarios corruptos, y cuya música consistía en baladas populares. El éxito ensordecedor de este espectáculo asestó un golpe mortal a la ópera italiana de Händel. Las entradas para las producciones serias dejaron de venderse, y la Real Academia de Música fue declarada oficialmente en bancarrota. El cierre de la academia en el año 1728 fue una dura prueba para Händel, pero no lo quebró. Perdió fondos considerables invertidos en la empresa y se quedó sin una plataforma estable para su creatividad. Sin embargo, fue precisamente en este momento de crisis cuando se manifestó su voluntad de hierro. En lugar de abandonar Londres o regresar a Alemania, decidió actuar por su cuenta. Firmó un contrato de alquiler del teatro de Haymarket con sus propios fondos y partió en un nuevo viaje a Italia para reclutar una nueva compañía. Comprendía que el viejo modelo de teatro de ópera estaba obsoleto y necesitaba buscar nuevos caminos hacia los corazones de los oyentes. El periodo de la Real Academia de Música dejó tras de sí un legado de casi 30 óperas, muchas de las cuales se consideran cimas de la cultura barroca. Händel logró demostrar que la ópera podía ser no solo un entretenimiento cortesano, sino también una potente empresa comercial capaz de unir a cientos de personas. Creó el estándar de la ópera heroica que permaneció insuperable durante décadas. A pesar del colapso financiero de la academia, Händel permaneció en Londres como un empresario independiente, listo para luchar por su arte en un mundo cambiante. Esta derrota fue solo el preludio de nuevas búsquedas, aún más grandiosas, que finalmente lo llevarían a la creación del género del oratorio inglés. Los grandiosos decorados y las intrigas de las primadonas cedían paso gradualmente a formas más profundas y monumentales. Los años 30 del siglo XVIII se convirtieron para Georg Friedrich Händel en una época de pruebas severas que pusieron a prueba no solo su talento, sino también su salud física. La quiebra de la Real Academia de Música en 1728 fue solo el comienzo de una larga serie de dificultades.
A pesar de los signos evidentes de que el público londinense se había hastiado de la ópera italiana, Händel, que poseía un carácter extremadamente obstinado e independiente, se negaba a reconocer la derrota. Intentó crear la llamada Segunda Academia, invirtiendo en ella una parte significativa de sus propios ahorros. Sin embargo, la situación se complicó por las intrigas políticas. Los opositores del rey Jorge II y de su favorito Händel fundaron una compañía rival, la Ópera de la Nobleza. Esto llevó a una guerra absurda y ruinosa por el espectador, en la que ambos bandos sufrían pérdidas colosales, robándose mutuamente a los cantantes e inflando los honorarios. En este periodo de callejón sin salida creativo y financiero, Händel hizo un descubrimiento que cambió para siempre el vector de su carrera. Todo comenzó casi por casualidad en el año 1732. Para entonces el compositor ya tenía escrita una pequeña mascarada titulada Esther, creada en 1718 para el duque de Chandos. Händel decidió interpretarla en Londres de manera privada, pero el éxito fue tan grande que ideó una puesta en escena teatral completa. Sin embargo, aquí intervino la Iglesia en la persona del obispo de Londres, Edmund Gibson. El obispo prohibió categóricamente representar temas bíblicos en un escenario teatral con uso de decorados y actuación, considerándolo un sacrilegio. Händel, no queriendo perder beneficios, encontró una salida genial. Interpretó Esther sin vestuario ni acción escénica, en formato de concierto, donde el coro y los solistas simplemente estaban de pie frente al público. Así nació el oratorio inglés. El nuevo género poseía una serie de ventajas indiscutibles frente a la ópera italiana. En primer lugar, los oratorios se interpretaban en inglés, lo que hacía que las tramas fueran comprensibles para un amplio círculo de ciudadanos, y no solo para la aristocracia. En segundo lugar, la ausencia de costosos decorados y maquinaria reducía significativamente los gastos de producción. En tercer lugar, los oratorios se podían interpretar durante la Cuaresma, cuando las representaciones teatrales estaban prohibidas oficialmente por ley. Händel se dio cuenta de que había encontrado una mina de oro. Podía utilizar su enorme experiencia dramática, acumulada en la ópera, pero trasladarla a un terreno más monumental y financieramente rentable. En el oratorio, el protagonista principal pasó a ser el coro, encarnando la voz del pueblo, lo que otorgaba a la música una escala y una potencia nunca vistas. No obstante, Händel no renunció a la ópera de inmediato, continuando dividido entre dos géneros. En 1733 presentó el oratorio Débora y luego Atalía, trabajando paralelamente en nuevas partituras operísticas italianas como Ariodante y Alcina. La tensión de esta doble vida, los constantes informes financieros, los conflictos con las caprichosas primadonas y el acoso incesante por parte de la ópera de la nobleza comenzaron a minar sus fuerzas. Hacia el año 1737, el compositor se encontró al borde de la ruina total. En abril de ese mismo año, Händel, a los 52 años, sufrió un grave derrame cerebral. Su brazo derecho quedó completamente paralizado. Hablaba con dificultad y su mente, antaño clara y aguda, se nubló. Los contemporáneos creían que la carrera del gran maestro había terminado. Los amigos y mecenas del compositor insistieron en su tratamiento en Aquisgrán, famosa por sus aguas termales. En septiembre de 1737, Händel partió al balneario en un estado de profunda depresión. Sin embargo, allí ocurrió lo que los médicos llamaron un milagro médico. En lugar de los baños cortos recomendados, Händel pasaba 9 horas al día en el agua caliente, obligando literalmente a su cuerpo a obedecer a su voluntad. 6 semanas después, la parálisis desapareció por completo. Es más, Händel se sentó al órgano en la catedral local y tocó con tal fuerza y virtuosismo que dejó a los presentes temblando de emoción. Regresó a Londres en noviembre de 1737. Transformado y lleno de nueva energía creativa como un hombre que se ha asomado al abismo y ha logrado impulsarse desde él. El regreso de Händel estuvo marcado por la creación de una serie de obras monumentales en las que el oratorio desplazó definitivamente a la ópera. En 1739 presentó 2 grandes trabajos, Saúl e Israel en Egipto. En Saúl, el compositor demostró su maestría en el retrato psicológico, revelando la tragedia de la envidia y la locura del viejo rey. Fue en esta obra donde sonó la famosa Marcha Fúnebre, que hasta el día de hoy se interpreta en las ceremonias de luto estatales en Gran Bretaña. En el oratorio Israel en Egipto,
Händel fue aún más lejos, haciendo del coro prácticamente el único héroe de la narración. Con medios musicales describió las 10 plagas de Egipto, desde la conversión del agua en sangre hasta las nubes de langostas y la oscuridad, logrando una expresividad increíble que asombraba a la imaginación de los oyentes de la época. A pesar de los triunfos artísticos, la situación material de Händel seguía siendo inestable. En el año 1745 sufrió su segunda bancarrota. El público no siempre estaba preparado para la seriedad y la profundidad filosófica de sus nuevos trabajos. Además, la competencia de los géneros de entretenimiento ligero no cesaba. Händel se vio obligado a maniobrar constantemente, cambiar de salas, negociar con acreedores. Sin embargo, fue precisamente en este periodo de crisis y reevaluación interna de valores cuando llegó a la idea de crear una obra que no estuviera ligada a una temporada teatral concreta ni a los gustos de la caprichosa aristocracia, sino que se convirtiera en un mensaje universal a la humanidad. El giro hacia el oratorio no fue solo una decisión económica, sino una elección profundamente personal. Händel, siendo un hombre creyente pero alejado del fanatismo religioso, encontró en los textos bíblicos esas tramas arquetípicas que le permitían hablar de temas eternos: la lealtad, la traición, los sufrimientos del pueblo y la esperanza de redención. Dejó de ser un simple proveedor de entretenimiento para la nobleza y se convirtió en la voz nacional de Inglaterra. Su música comenzó a sonar en hospitales y veladas benéficas. Salió de los clubes elitistas a las plazas de Londres. Este largo y doloroso camino a través de enfermedades y catástrofes financieras lo conducía a la cima principal de su vida, a la obra que fijaría para siempre su nombre en la historia y se convertiría en símbolo de toda la época barroca. Por delante estaba el trabajo en el oratorio El Mesías. En el año 1741, Georg Friedrich Händel se encontraba en un estado de profunda crisis anímica y creativa. A pesar de su reciente recuperación de la parálisis, se sentía un extraño en Londres, donde sus proyectos operísticos fracasaban financieramente una y otra vez, y el público parecía haberse enfriado definitivamente hacia su arte. Fue en este periodo sombrío cuando recibió una carta de Charles Jennens, un literato adinerado y antiguo admirador de su talento. Jennens envió al compositor un libreto compuesto exclusivamente por textos bíblicos. A diferencia de los trabajos anteriores de Händel, en este texto no había una trama lineal, no había personajes que entablaran diálogos y no había choques dramáticos de héroes. Era una reflexión a gran escala sobre la fe cristiana, la esperanza y la redención. El texto recibió un título lacónico: El Mesías. Händel comenzó a trabajar el 22 de agosto de 1741 con un fervor verdaderamente fanático. La historia de la música conoce pocos ejemplos de tal concentración creativa increíble. Escribía música casi sin salir de su despacho en la casa de Brook Street, olvidándose de comer y dormir. Los sirvientes recordaban que encontraban al compositor llorando cuando terminaba tal o cual parte, como si los sonidos nacieran en un estado de trance extático. La primera parte del oratorio se completó en 6 días, la segunda en 9 y la tercera en 6. Otros 3 días se dedicaron a la orquestación general. Todo el trabajo colosal, que se convertiría después en la cima del arte mundial, se realizó en tan solo 24 días y se terminó el 14 de septiembre de 1741. Mientras que en Londres Händel se enfrentaba a la hostilidad y las intrigas de la competencia, desde Irlanda llegó una invitación inesperada y muy oportuna. William Cavendish, Lord Teniente de Irlanda, propuso al compositor organizar una serie de conciertos en Dublín a beneficio de las organizaciones caritativas locales. Händel aceptó con alegría, viendo en ello la oportunidad de cambiar de aires y presentar sus nuevos trabajos a una audiencia más benévola. Llegó a Dublín en noviembre de 1741, llevando consigo la partitura de El Mesías, que aún nadie había escuchado. En la capital irlandesa lo recibieron como a una leyenda viva, y el éxito de sus primeras actuaciones confirmó que el público irlandés poseía un fino gusto musical y un amor sincero por su estilo. El estreno mundial del oratorio El Mesías tuvo lugar el 13 de abril de 1742 en Dublín, en la nueva sala de conciertos de la calle Fishamble Street. El interés por el evento fue tan enorme que los organizadores, a través de los periódicos, pidieron a las damas que no llevaran vestidos con miriñaque y a los caballeros que acudieran sin espadas.
Esto permitió liberar espacio y acomodar en la sala a 700 personas en lugar de las 600 habituales. La interpretación superó todas las expectativas. El coro, compuesto por cantores de 2 catedrales de Dublín, y la orquesta bajo la dirección del propio autor, crearon una atmósfera de increíble solemnidad. La recaudación del concierto fue de unas 400 libras esterlinas, lo que permitió sacar de las prisiones de deudores a 142 personas. Este evento se convirtió no solo en un triunfo de la música, sino en un importante acto de misericordia, lo que vinculó para siempre el Mesías con las ideas de caridad. La estructura de El Mesías era innovadora para su tiempo. La primera parte está dedicada a las profecías sobre la llegada del Salvador y la alegría de la Navidad. La segunda parte narra los sufrimientos, la muerte y la resurrección, concluyendo con un potente final que glorifica la difusión de la fe. Es aquí donde suena el famoso coro Aleluya. La tercera parte del oratorio tiene un carácter filosófico, reflexionando sobre la vida después de la muerte y la victoria sobre la corrupción. La música de Händel en esta obra alcanza una claridad límite y una pureza melódica. Renunció al virtuosismo excesivo en favor de la franqueza emocional, haciendo la música comprensible para cada oyente, independientemente de su educación o estatus social. El episodio central en la historia de El Mesías fue el coro Aleluya. Según la leyenda, cuando Händel escribía esta parte exclamó: «He visto el cielo abierto y al mismo Dios». Existe una vieja tradición según la cual, durante la interpretación de este coro, el público en la sala se pone de pie. Los orígenes de esta costumbre se remontan a la interpretación londinense del año 1743, a la que asistió el rey Jorge II. Dicen que el monarca quedó tan conmocionado por la potencia de la música que se levantó involuntariamente de su asiento, y tras él, siguiendo la etiqueta, se levantó toda la sala. Aunque los historiadores discuten aún sobre la veracidad de este hecho, la tradición sigue viva hoy en día, convirtiendo cada interpretación del oratorio en un ritual solemne. Sin embargo, el camino de El Mesías hacia el reconocimiento en Londres no fue llano. Cuando Händel regresó a la capital británica y en marzo de 1743 anunció el estreno, se enfrentó a una seria resistencia de los círculos religiosos. Muchos consideraban inadmisible interpretar textos bíblicos sagrados en un teatro secular donde hasta ayer daban comedias frívolas. Para evitar acusaciones de sacrilegio, Händel se vio obligado a quitar el nombre El Mesías de los carteles, sustituyéndolo por el neutral Oratorio Sagrado. Las primeras interpretaciones en Londres transcurrieron con frialdad. La sala no se llenó, y la crítica fue mordaz. Parecía que la principal obra maestra de Händel podría ser olvidada en su patria. La situación cambió solo 7 años después, en el año 1750, gracias a la colaboración de Händel con la Casa de Expósitos de Londres para niños huérfanos, fundada por el capitán Thomas Coram. Händel propuso realizar una interpretación benéfica de El Mesías en la capilla de esta institución para recaudar fondos para las necesidades del hospital. El éxito fue tan grandioso que la interpretación del oratorio a beneficio de la Casa de Expósitos se convirtió en una tradición anual que continuó durante décadas. Fue aquí donde El Mesías adquirió su verdadero estatus de tesoro nacional. Händel dirigió personalmente estos conciertos hasta los últimos años de su vida, aportando anualmente al hospital sumas de dinero enormes para la época. Gracias a El Mesías, Händel pudo vencer definitivamente a sus detractores y recuperar su estatus de primer compositor de Inglaterra. El oratorio mostró que la música podía ser no solo entretenimiento, sino una potente fuerza moral capaz de unir a la sociedad. Se convirtió en una obra universal que escuchaban con el mismo entusiasmo tanto los aristócratas en los palcos como los ciudadanos sencillos. El texto de Charles Jennens, en combinación con el genio de Händel, creó algo más que una simple obra musical. Fue un monumento al espíritu humano que supera el sufrimiento. Hasta su muerte, Händel continuó editando y perfeccionando la partitura de El Mesías, creando nuevas variantes de arias dependiendo del elenco de intérpretes. Esta obra se convirtió en su testamento espiritual. Sobrevivió al cambio de estilos musicales, al ocaso de la época barroca y a la llegada del clasicismo, permaneciendo como la composición coral más frecuentemente interpretada en el mundo. Cada nueva generación encontraba en esta música sus propios significados, pero una cosa permanecía inmutable:
ese sentimiento de increíble elevación y luz que embarga a cualquiera que escucha los acordes finales de este gran oratorio. El trabajo en El Mesías no solo salvó a Händel del olvido, sino que regaló a la humanidad un símbolo de esperanza que continúa sonando en las salas de conciertos de todo el planeta. A finales de la década de los 40 del siglo XVIII, Georg Friedrich Händel, a pesar de su venerable edad y las desgracias sufridas anteriormente, se encontraba en el cenit de la fama y el reconocimiento nacional. Se convirtió para Gran Bretaña en la encarnación viva de la grandeza cultural y ningún evento estatal significativo se celebraba sin su participación. En el año 1748 se firmó la Paz de Aquisgrán, que puso fin a la Guerra de Sucesión austriaca. El rey Jorge II deseó celebrar este acontecimiento con una fiesta grandiosa y unos fuegos artificiales de una escala sin precedentes, y el encargo para crear el acompañamiento musical se le dio, por supuesto, a Händel. Esto llevó a la creación de una de las obras más reconocibles de la historia de la música clásica mundial, la música para los reales fuegos de artificio. La preparación para la celebración estuvo acompañada de curiosas dificultades organizativas. El rey expresó el firme deseo de que en la orquesta sonaran solo instrumentos militares, es decir, vientos y timbales, sin participación de violines. A Händel, que siempre aspiraba a la riqueza de la paleta tímbrica, esta idea no le gustó, pero supo encontrar un compromiso creando una partitura para una formación colosal para aquellos tiempos. 24 oboes, 12 fagotes, 9 trompetas, 9 trompas y 3 pares de timbales. El ensayo, celebrado el 21 de abril de 1749 en los jardines de Vauxhall, atrajo a una cantidad increíble de oyentes, más de 12,000 personas. Había tantos interesados que en el puente de Londres se formó un atasco de carruajes de 3 horas, lo que se convirtió en el primer caso registrado en la historia de un embotellamiento tan masivo debido a un evento cultural. La celebración en sí en Green Park, que tuvo lugar unos días después, transcurrió con menos suavidad. La enorme estructura de madera para los fuegos artificiales se incendió, uno de los pabellones se derrumbó y la lluvia que comenzó estropeó parte de la pirotecnia. Sin embargo, la música de Händel salvó la situación. Su potencia y solemnidad eclipsaron por completo los fallos técnicos de la fiesta. Pronto, el compositor reelaboró la suite, añadiendo instrumentos de cuerda, y en esa forma comenzó a sonar en las salas de conciertos, consolidando para siempre su estatus de modelo de música festiva barroca. Este éxito confirmó una vez más que Händel era capaz de convertir un encargo estatal oficial en una auténtica obra de arte, inmune al paso del tiempo. Sin embargo, el comienzo de los años 50 trajo al compositor nuevas pruebas, esta vez definitivas. En el año 1751, durante el trabajo en su último oratorio, Jefté, Händel sintió un deterioro brusco de la vista. En los márgenes del manuscrito se conserva su dolorosa anotación en alemán. Llegué a este lugar el 13 de febrero. Me vi obligado a parar debido a la debilidad de la visión del ojo izquierdo. A pesar de los dolores y la niebla ante los ojos, mostró un coraje increíble y terminó el trabajo, aunque el ritmo de su escritura se ralentizó varias veces. Esta obra se convirtió en su canto del cisne en el género del oratorio, llena de profunda humildad ante el destino. El diagnóstico fue severo: cataratas en ambos ojos. En aquellos tiempos la medicina era aún extremadamente primitiva y peligrosa. En el año 1752, Händel se decidió a operarse con el oculista itinerante John Taylor, el mismo hombre que anteriormente había operado sin éxito a Johann Sebastian Bach. La operación, que consistía en intentar perforar o desplazar el cristalino opaco con una aguja, salió mal. El estado del compositor solo empeoró, y hacia el año 1753 se sumió definitivamente en la oscuridad total. Para un hombre cuya vida consistía en leer notas y escribir partituras, la ceguera podría haber sido una sentencia de muerte, pero Händel demostró de nuevo la inflexibilidad de su espíritu. En esta última década de su vida, el Händel ciego siguió siendo un participante activo de la vida musical de Londres. Encontró apoyo en su fiel ayudante y alumno, John Christopher Smith, hijo, vástago de su viejo amigo. Smith se convirtió en los ojos del compositor. Bajo el dictado de Händel, escribía nuevas versiones de arias, ayudaba a organizar los programas de conciertos y llevaba la correspondencia. Sorprendentemente, incluso habiendo perdido la vista, Händel no dejó de actuar en público.
continuaba tocando el órgano en los descansos entre las partes de sus oratorios. Su memoria fenomenal le permitía interpretar las partes más complejas de memoria, y cuando llegaba el turno de las improvisaciones, los oyentes en la sala se quedaban paralizados de emoción. La visión del anciano ciego y majestuoso, cuyos dedos seguían extrayendo del instrumento sonidos divinos, provocaba en el público un sentimiento de la más profunda reverencia y compasión. La posición social de Händel en estos años era excepcional. Vivía en su casa de Brook Street, rodeado del cuidado de unos pocos amigos cercanos y el respeto de toda la nación. A pesar de haber acumulado una fortuna considerable, cerca de 20,000 libras esterlinas, que era una suma enorme, seguía siendo un hombre modesto en su vida cotidiana y extremadamente generoso en la caridad. Continuaba dirigiendo anualmente el Mesías en la Casa de Expósitos, y cada actuación de ese tipo recaudaba enormes fondos para los huérfanos. Händel se convirtió en patrono de esta institución y le regaló la partitura manuscrita y el derecho de interpretación de su oratorio más famoso, asegurando al hospital ingresos estables durante muchas décadas. La última aparición pública del maestro tuvo lugar el 6 de abril de 1759. A pesar de su extrema debilidad, acudió al Teatro Covent Garden para dirigir El Mesías. Los testigos recordaban que se le veía muy pálido, pero sus movimientos eran precisos y su voluntad inquebrantable. Una semana después, el Viernes Santo, Händel cayó en cama. Expresaba la esperanza de morir precisamente en ese día sagrado para reunirse con su Redentor. Su deseo casi se cumplió. Georg Friedrich Händel falleció la madrugada del 14 de abril de 1759, el Sábado Santo, víspera de Pascua. La muerte del compositor fue percibida en Inglaterra como una tragedia nacional. Según su voluntad, quería ser enterrado de manera modesta y privada, pero el gobierno y la sociedad decidieron lo contrario. El 20 de abril de 1759 se celebraron funerales solemnes en la Abadía de Westminster. Más de 3,000 personas, una cifra enorme para aquel tiempo, acudieron a despedir al gran sajón en su último viaje. Fue sepultado en el Rincón de los Poetas, junto a las mentes más grandes de Gran Bretaña. 3 años después, en el lugar de su entierro se erigió un monumento obra del escultor Louis-François Roubiliac, que representa a Händel trabajando con la partitura abierta de El Mesías en las manos. El testamento de Händel fue otro testimonio de su nobleza. Distribuyó la mayor parte de su fortuna entre organizaciones benéficas, fondos de ayuda a viudas y niños de músicos, y también dejó generosos regalos a sus sirvientes y amigos. No se olvidó de su patria histórica, dejando parte de los fondos a sus parientes en Halle. Georg Friedrich Händel se fue de la vida sin dejar herederos directos, pero dejando al mundo un legado que es imposible medir con dinero. Vivió 74 años, una vida llena de lucha, caídas e increíbles ascensos, conservando hasta el último aliento la lealtad a su musa y el amor a las personas para las que escribía su música inmortal. El capítulo de su camino terrenal se cerró, pero la vida de sus obras solo comenzaba, preparándose para conquistar los siglos venideros. Georg Friedrich Händel dejó tras de sí un mundo que sonaba de manera totalmente distinta a antes de su aparición. Junto con su gran contemporáneo Johann Sebastian Bach, se convirtió en esa figura titánica con la que concluyó la grandiosa época del barroco. Pero si Bach estaba vuelto hacia su interior, hacia los cielos, y la estricta matemática del orden divino, Händel siempre fue un artista vuelto hacia la gente. Fue el primer compositor empresario de la historia que no solo servía en las cortes, sino que creaba música para el gran público, orientándose a los gustos y sentimientos de miles de oyentes. Su legado no son solo pilas de partituras amarillentas, es una energía viva y palpitante que continúa influyendo en la cultura mundial 2 siglos y medio después de su último aliento. La magnitud de lo creado por Händel asombra a la imaginación. Durante su larga carrera escribió más de 40 óperas, 25 oratorios, cientos de cantatas, decenas de conciertos instrumentales y suites. Era un maestro universal que dominaba con igual virtuosismo la lírica íntima del aria solista y la potencia monumental del coro polifónico. Su música preparó el terreno para el clasicismo. En su claridad, melodismo y lógica estructural, bebieron inspiración futuros genios como Wolfgang Amadeus Mozart y Ludwig van Beethoven. Mozart, al arreglar los oratorios de Händel a la nueva usanza, reconocía que nadie sabía impactar al oyente como ese sajón, cuyos golpes eran semejantes al trueno.
Y Beethoven llegó a llamar a Händel el compositor más grande que jamás haya vivido, afirmando que precisamente de él había que aprender a lograr grandes efectos con los medios más sencillos. Uno de los rasgos principales del legado de Händel fue la increíble vitalidad de sus obras. Mientras que las óperas de muchos de sus contemporáneos fueron olvidadas durante mucho tiempo y redescubiertas solo en el siglo XX, la música de Händel nunca dejó de sonar. En el año 1784 se celebró en la Abadía de Westminster un grandioso festival en honor al centenario del compositor, en el que participaron más de 500 intérpretes. Este evento se convirtió en el prototipo de los modernos festivales musicales a gran escala y consolidó a Händel como símbolo nacional de Gran Bretaña. Su música se convirtió en parte del Código Estatal de Inglaterra. El himno Zadok the Priest, escrito para la coronación de Jorge II en el año 1727, se interpreta desde entonces en la entronización de cada monarca británico, incluidas las coronaciones de nuestro tiempo. La influencia de Händel en la cultura moderna a menudo resulta ser más amplia de lo que puede parecer a primera vista. La melodía de ese mismo himno, Zadok the Priest, sirvió de base para el himno de la Liga de Campeones de la UEFA, convirtiéndose en símbolo sonoro del triunfo y la nobleza deportiva para millones de aficionados al fútbol en todo el mundo. Su Mesías sigue siendo la obra clásica más interpretada en el periodo de las fiestas navideñas en Europa y América, uniendo a personas de diferentes opiniones y credos. La tradición de ponerse de pie durante el coro Aleluya se ha convertido en un gesto universal de respeto a la belleza y grandeza del espíritu humano. La música de Händel suena en películas, en salas de espera y en ceremonias solemnes, demostrando que la verdadera armonía no tiene fecha de caducidad. La historia de Händel es ante todo una historia de victoria sobre las circunstancias. Su camino muestra que el verdadero genio es capaz de superar todo. La resistencia de la familia, los caprichos de la moda, las maquinaciones de la competencia, el colapso financiero e incluso gravísimas dolencias físicas. Declarado en bancarrota 2 veces, encontraba en sí mismo fuerzas para empezar todo desde cero. Al perder la vista, continuó regalando luz a los demás a través de sus sonidos. No fue un ermitaño ni un científico de gabinete. Fue un hombre de acción que comprendía la psicología de la multitud y sabía hablar con ella en el lenguaje de los sentimientos elevados. Händel convirtió la música de un entretenimiento elitista en patrimonio público, haciéndola accesible y comprensible para cualquiera que tuviera corazón. Hoy, los centros de preservación de su legado son Halle y Londres. En la ciudad natal del compositor se celebra anualmente el Festival Händel, que reúne a los mejores intérpretes de música barroca de todo el mundo. Su casa museo en Brook Street, en Londres, sigue siendo un lugar de peregrinación para quienes quieren tocar la atmósfera en la que nacían los grandes oratorios. Sin embargo, el mejor monumento a Händel no son los festivales ni las estatuas de bronce, sino el hecho de que su música sigue provocando lágrimas sinceras y entusiasmo en el oyente moderno. En una época de cambios vertiginosos y ruido digital, sus obras regalan una sensación de estabilidad, dignidad y un profundo mundo interior. Para concluir nuestro relato sobre la vida de este gran hombre, vale la pena recordar sus propias palabras. Cuando uno de los aristócratas le agradeció por el hermoso entretenimiento tras la interpretación de El Mesías, Händel respondió: «Milord, me sentiría muy apenado si mi música solo hubiera entretenido a mis oyentes. Yo aspiraba a ser los mejores». Estas palabras caracterizan mejor que nada todo su camino creativo. Georg Friedrich Händel no solo escribía notas, construía puentes entre lo terrenal y lo sublime, entre los sufrimientos del individuo y el triunfo de la armonía universal. Su vida, que comenzó en una tranquila ciudad sajona y terminó bajo las bóvedas de la Abadía de Westminster, sigue siendo un testimonio vivo de que la voluntad, el trabajo y el talento son capaces de crear algo eterno. Cuando llega la noche y el ajetreo del día pasa a un segundo plano, la música de Händel se convierte en la compañera ideal. En sus ritmos pausados de zarabandas, en las solemnes fanfarrias de trompetas y en las líneas vocales cristalinas se oye la voz de una época que conocía el valor de la belleza y la nobleza. Cerramos esta página de la historia, pero los sonidos del Aleluya continúan resonando en el espacio, recordándonos que la luz siempre vence a la oscuridad y que el verdadero arte es capaz de sobrevivir a cualquier tormenta. Händel hizo cantar al mundo, y este coro no calla desde hace ya 3 siglos.
invitando a cada uno de nosotros a formar parte de esta gran e infinita sinfonía de la vida.